¿Qué tal, alumnos del 505? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El motivo de este video es para explicarles algunas partes importantes de su guía de estudio para el examen que van a presentar próximamente. El horario del examen ya está en plataforma, tú también ya lo tienes, ya está programado tu examen para el día y la hora en que corresponda que lo tengas que hacer. Para el estudio de esta guía, pues tienes que, digamos, usar tu libro de texto, tus notas que hicimos en clase y también lo que trabajamos en plataforma. Todo esto es muy importante. Bueno, vamos a ver. Esta es una guía temario, es una guía que no está hecha para contestarse, sino solamente te va a ayudar para apoyarte en los temas que tienes que estudiar un poco más. Por ejemplo, en el primer tema que está aquí, en la guía dice República Restaurada, pues ahí es desde el gobierno de Juárez hasta la llegada de Porfirio Díaz, pero te vas a enfocar aquí a las dificultades, sobre todo del sistema financiero durante el siglo XIX. Estas dificultades ya se venían dando incluso desde la independencia de México. Acuérdate que Iturbide trató de lidiar con los problemas económicos implementando el uso del papel moneda. Más adelante con los gobiernos de Benito Juárez y lo que vamos a tener es que se implementa el uso de una moneda que es la moneda de cobre, que luego la falsifican y bueno, todo ese rollo que alguna vez platicamos en el salón de clases. Y ahí, acuérdate que el que le va a poner orden al sistema financiero mexicano, pues es Yves Limantour, que era algo así como el secretario de Hacienda de la época de Porfirio Díaz, quien hace una reorganización muy importante que justamente se va a ver en el superávit que alguna vez platicábamos también. Entonces, por favor, ahí en este punto uno, enfócate en las dificultades del sistema financiero del siglo XIX y te apoyas, por favor, en el cuadro que hicimos en clase. El segundo tema es de México durante el régimen del Porfiriato. Yo te puse aquí varios puntos, que es la biografía, la llegada al poder, la reelección, pero por favor del Porfiriato lo que yo más estoy preguntando en el examen es sobre la estrategia económica, cómo por ejemplo articula la economía mexicana bajo la inversión extranjera, también con el desarrollo de las vías de comunicación, principalmente es el ferrocarril, también el telégrafo, demás. Hay todo un proceso de urbanización de estas ciudades que estaban creciendo y demás. Bueno, en la estrategia económica, principalmente, recuerda, es como todos estos vínculos económicos que tiene con el extranjero, pero también, por ejemplo, con los empresarios nacionales. Aquí, bueno, te voy a hablar un poco de esta parte porque es importante ya que viene nuestro examen. En la estrategia económica, acuérdate que el gobierno se convierte en una especie de socio comercial con los empresarios nacionales y luego también con los empresarios extranjeros. Estos convenios económicos van a radicar, por ejemplo, en la exención o la disminución de pago de impuestos principalmente, ¿no? Bueno, entonces por favor esa parte hay que estudiarla y en los principales sectores industriales, que es el punto E, que aquí yo tengo el punto E, acuérdate que, bueno, yo le puse ahí sectores industriales, pero más que sectores industriales son sectores manufactureros. Son tres principales, recuerda, es el sector textil, el tabacalero, el cervecero. ¿Por qué aquí no entra, por ejemplo, la minería, siendo que la minería también era una actividad económica importante? Porque tú tienes que saber diferenciar entre actividades económicas, ¿no? Están las primarias, las secundarias y las terciarias. La minería correspondería a las actividades primarias. Sí, por favor. Entonces no estaría dentro, como tal, dentro de los sectores industriales o manufactureros. Son principalmente los que ya te acabo de mencionar y que también estudiamos y que están en el cuadro que hicimos. La parte de la dinámica de la hacienda, la verdad de ahí no estoy preguntando mucho, se refiere a la hacienda como tal, ya sabes, ¿no? Estaban los peones acasillados, eh,
Está, por ejemplo, también la explotación en las haciendas, está también toda esta situación, pero bueno, como tal, esa parte de la hacienda, si quieres, no la estudies mucho porque no viene como tal en el examen. La última parte de este punto 2 que es el inciso H, aspectos y contradicciones del porfiriato, esto sí, por favor, estudialo mucho porque esta sí hay una parte muy importante que viene en tu examen. Hay varios puntos vienen en tu examen. Cada cada logro económico o cultural que se tenía en el porfiriato tenía un costo social. Esa es la principal contradicción del porfiriato. O sea, por ejemplo, tú tienes un crecimiento, veíamos un superávit, ¿no? Pero ese superávit, ese logro es un gran logro económico jamás visto en México después de la independencia. Ese logro económico tuvo un alto costo social, como cual, pues, el desplazamiento de indígenas, el robo de tierras, la explotación de personas, explotación laboral, la falta de derechos laborales, etcétera. Entonces, aquí, por favor, en las contradicciones del porfiriato te estoy poniendo algunos puntos. El primero es infraestructura y obras públicas. Aquí en infraestructura es sobre todo la creación del sistema ferroviario en México. Las obras públicas, pues es las obras de drenaje, de alumbrado, etcétera. Después viene el bandolerismo más que ser un beneficio del porfiriato, pues es una gran contradicción, ya que los caminos no estaban protegidos, o sea, las mercancías estaban a expensas del robo, del hurto, etcétera. Después viene la libertad de expresión. Aquí la libertad de expresión está muy vinculada con un discurso del porfiriato que es el orden y progreso. El orden y progreso, pues a costa de que nadie podía criticar al sistema, hay una persecución de periodistas, hay una eliminación de la oposición política, etcétera. Y luego está la oligarquía, que también es una gran contradicción del porfiriato, ya que solamente un pequeño sector de ricos, empresarios y políticos los que se benefician del progreso en el porfiriato, o sea, y es un beneficio económico principalmente y político también. Y bueno, luego vamos al punto 3 de la Revolución Mexicana y te coloqué algunos antecedentes, pero por favor aquí te vas a enfocar a los líderes revolucionarios, por favor, y los planes o programas de revolución que tenía cada uno. Por ejemplo, está el plan de San Luis, que es con el que estalla la revolución, que es de Madero. Está, por ejemplo, el plan de Ayala, que es del general Zapata con el Ejército del Sur. Está, por ejemplo, también el plan de Guadalupe, que es el plan de Carranza, etcétera. Entonces, por favor, identificar muy bien a cada uno de los revolucionarios con sus ejércitos y con sus planes o programas políticos revolucionarios, por favor, porque ahí sí tienes que hacer incluso hasta una especie como de conexión de opción múltiple o algo así, de correlación, más bien dicho, de correlación, donde hay que ver qué ejército corresponde a qué personaje y a qué plan o programa. Y luego en la reconstrucción nacional yo te puse el nacionalismo revolucionario, está el caudillismo de Carranza, Plutarco Elías Calles, pero por favor aquí, obviamente sí, dale una repasada por favor a las diapositivas, a la información, el libro y demás, pero aquí por favor sí enfócate en la figura del general Álvaro Obregón. Y bueno, de mi parte sería todo, espero haber sido de mucha ayuda en este estudio, en esta guía. Cualquier cosa estoy a tu disposición para resolver dudas, inquietudes, para ver de qué manera podemos salir adelante. Recuerda que lo más importante para nosotros, tus maestros, la comunidad La Salle, para nosotros lo más importante son ustedes. Y bueno, les deseo todo lo mejor y cualquier cosa estoy a su disposición. Preguntas, dudas, comentarios o lo que sea, por favor, vía plataforma. Muchas gracias.